tardes. A nombre de Proncavi, Proncología y Calidad de Vida, les damos la bienvenida a nuestro programa Prevención en Acción. En este nuevo mes de noviembre, donde tenemos muchas fechas especiales en las efemérides de salud. Para empezar, pues es el mes de la salud masculina. También vamos a tener el Día Mundial de la Diabetes, el Día Mundial del Cáncer de Páncreas y el Día Mundial del Cáncer de Próstata, el Día Mundial del Cáncer de Pulmón. Entonces tenemos muchos temas que compartir. Y para iniciar, pues entrando en materia, les presento a nuestro querido doctor Homero Fuentes de la Peña, que es nuestro oncólogo clínico y pues sobre todo presidente de nuestra asociación, para que nos ponga en contexto, porque pues en este mes de salud masculina también todos los padecimientos que vamos a estar platicando tienen que ver con las enfermedades que son comunes en los hombres. Entonces, pues adelante, doctor. Gracias por acompañarnos y pues empezamos a hablar de este mes. Pues muchas gracias, muy buenas tardes a toda la audiencia. Aparte de las efemérides que dices, aparte está el Día Internacional del Hombre, no olvidarlo. Así como hay un Día Internacional de la Mujer, hay un Día Internacional del Hombre que normalmente pasa desapercibido y que no debiera de ser, y que es el 19 de noviembre. Y también está el Día de Conmemoración de la Lucha Nacional, este es nacional, del cáncer prostático el 29. Este es el mes azul. Así como tenemos un mes rosa en octubre, pues ahora tenemos un mes azul en noviembre. Y esto nos permite recordar básicamente la concientización. Hasta el cansancio hemos repetido que no es la única fecha del año en donde esto se puede dar, pero sí es un mes en donde debemos hacer conciencia. Y particularmente los hombres. Los hombres somos muy vulnerables, y somos muy vulnerables porque no hacemos caso, porque hacemos virtualmente oídos sordos de las recomendaciones, porque en esta cultura mexicana machista, pues nosotros lo podemos todo, nosotros somos los fregones, nosotros no nos enfermamos, nosotros somos los soportes de la familia, y la verdad es que eso no es cierto. Y hoy vamos a iniciar este mes de salud masculina hablando de un tópico muy particular que, si bien no es una neoplasia o un tumor exclusivo de género del varón, sí es mucho más común, como el cáncer de páncreas y su asociación también con una enfermedad del páncreas, que es precisamente la diabetes mellitus, tanto la tipo 1 como la tipo 2. Así que bienvenidos. Bueno, justamente al hablar de diabetes, es la primera fecha, ¿no? Con la que arranca, digamos, estas conmemoraciones enfocadas a la salud, el 12 de noviembre. ¿Qué tan común es que se presenten en la actualidad enfermedades combinadas? Sabemos que las crónico-degenerativas pues están presentes en mayor número en la población mexicana son diabetes, cáncer, hipertensión, enfermedades mentales, como tú lo has comentado varias veces, pero pueden estar en estado puro, ya hay combinaciones. ¿Qué tan común es, más ahorita que se habla de que pues la glucosa o el azúcar en sangre y en lo que comemos también influye mucho en el tema del cáncer? ¿Cómo andamos en el tema de diabetes y cáncer? Pues lastimosamente tienen una estrecha relación y es bastante común verlas combinadas. Y no sorprende por un hecho muy simple. Comparten el mismo tronco común en su producción. Hay que recordar que todo nace de lo que podemos considerar un síndrome metabólico, que incluye pues un hígado graso, un sobrepeso, un estilo de vida que nos lleva de a poco a tener las 3 enfermedades más prevalentes en el adulto en México, que en ese orden son las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, infartos y demás. Segundo lugar es la diabetes y tercer lugar es el cáncer. Es bastante frecuente que el cáncer se instaure en un paciente diabético o en un paciente con enfermedad cardiovascular, o que coincidan la diabetes, por ejemplo, con las enfermedades cardiovasculares sin el cáncer. Es un tronco común. Bueno, hay gente que tiene las 3, ¿no? Es más complicado el manejo de una persona que tiene uno de estos padecimientos porque generalmente va a tener otro asociado. Sí, podría yo decir que sí. Si bien hay formas puras y no todos los pacientes que tienen un padecimiento tienen el otro,
esta coincidencia hace que tú tengas limitaciones terapéuticas al tratar, cuando, por ejemplo, tratas un cáncer y estás limitado para utilizar determinados medicamentos si el paciente es diabético, o determinados medicamentos si el paciente es hipertenso o tiene enfermedad coronaria. Entonces, definitivamente dificulta y complica las cosas. Pues es un padecimiento muy común y de hecho a veces ni sabemos pronunciarlo porque hay quien le dice la diabetes. Y me gustaría que nos aclaras un poquito qué es esta enfermedad, por qué se da y cuántos tipos hay o cuáles son los más comunes. Ok, empiezo por decirles que hay una diabetes tipo 1, que es una diabetes, llamada diabetes juvenil también, o insulino dependiente. Es una enfermedad en donde hay un error habitualmente en las primeras etapas de la vida, en donde o no existe la insulina, o la insulina es de pésima calidad, y es entonces cuando se presentan este tipo de problemas. Estos casos son muy graves, las expectativas de vida que tiene un diabético juvenil no son muy altas, particularmente si no se diagnostican de manera temprana y particularmente si se tiene ese miedo erróneo a una sustancia que se llama insulina, que mucha gente tiene miedo a ponerse insulina como tal. Entonces, esa sería la diabetes tipo 1, que es mucho menos frecuente que la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 tiene un patrón de transmisión genética parcial, no completa, pero que se expresa regularmente en las edades adultas. Entre más pronto se expresa en la vida, más delicada es y más difícil de controlar es. Y es una enfermedad crónico-degenerativa que va de a poco minando al organismo humano hasta llegar a reducirlo a situaciones tan extremas como la insuficiencia renal, por ejemplo, la neuropatía periférica y todas las dificultades que implica esto para la marcha, para la función sexual, que tiene alteraciones vasculares, circulatorias, en microcirculación, que implica muchas veces que los pacientes mal controlados terminen perdiendo una pierna, por ejemplo, una amputación por una necrobiosis diabética. Implica un chorro de cuidados. La vista, ¿no? También les afecta bastante. Así es, esta es una neuropatía también y está asociada presente a la retinopatía diabética, es decir, se termina dañando la retina como parte de esto. Pero también es muy importante que la gente sepa que si bien es una enfermedad incurable una vez que se presenta, es una enfermedad con la que se puede vivir y se puede continuar la vida de una manera muy cercana a lo normal, cuando tú tienes hábitos saludables y un control adecuado de tus cifras de glicemia en sangre, mejor aún cuando tú determinas un valor llamado glicohemoglobina, que es mucho más confiable que la simple de toma de un azúcar en la sangre, ¿no? Una determinación de glucosa. Hay muchas formas de mantener el control, hay muchas formas de monitorizar el control y hay muchas formas de vivir una vida, repito, muy próxima a lo que puede ser una vida normal, si tú tienes una serie de cuidados, si tú estás informado, si tú estás educado, si tú mantienes un peso saludable, en donde tú puedes evitar muchísimas complicaciones. Pues me gustaría hablar sobre por qué sale en el mundo esta iniciativa o por qué surge en el mundo esta iniciativa de celebrar o de conmemorar el Día Mundial de la Diabetes. Y esto fue precisamente como un llamado de urgencia a la toma de conciencia sobre esta enfermedad que, bueno, es considerada una de las enfermedades más importantes que hay en el mundo por la gran cantidad de personas que la padecen. Y fue instaurada por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud desde 1991, donde empezaron a darse cuenta que esto ya era una epidemia. Y fue obviamente una respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. Pero en el 2007 es cuando las Naciones Unidas deciden celebrar o conmemorar por primera vez el Día Mundial de la Diabetes. Entonces, a partir del 2007, cada año se está generando esta campaña de información y de conciencia para que hagamos caso de las indicaciones que nos dan para la prevención y la reducción de riesgos y sobre todo para el control adecuado de la enfermedad. Y pues
Cada año se repite esta información y cada año vemos que crece el número de personas que tienen la enfermedad y que a veces pues hacemos caso omiso a las indicaciones que nos dan para poderla controlar. Ciertamente, como dice el doctor, no se cura, pero se puede vivir con esta enfermedad si uno coopera y hace lo que le toca. Entonces, hay medicamentos adecuados para el control y sobre todo hay estilos de vida que pueden favorecer el que también se pueda tener bajo control. Pero, ¿cuál es el órgano, doctor, de nuestro cuerpo que estaría más involucrado en este proceso, por lo que ya no hay un buen metabolismo de la glucosa, o no sé cómo le podríamos llamar? El órgano primariamente involucrado en la diabetes es el páncreas. Y esto pasa básicamente por la presencia de los niveles de insulina que las células beta o las células Langerhans del páncreas producen esta hormona llamada insulina, que es tan importante para el aprovechamiento de la glucosa. Sin embargo, con el paso del tiempo empieza a involucrar a otras estructuras metabólicas, juega un papel muy importante también el hígado. Recordemos que el hígado es el cerebro metabólico de nuestro organismo, que la contigüidad y el funcionamiento concomitante que tiene el páncreas con el hígado van absolutamente de la mano, y que, como dijimos anteriormente, termina por volver una enfermedad sistémica, una enfermedad que por déficit de afluencia de glucosa o de afluencia de nutrientes carbohidratados como tal, llega a hacer sufrir estructuras nerviosas, estructuras vasculares. El origen está en el páncreas, propiamente dicho. Hay que atenderlo. Curiosamente, también vamos a hablar de cáncer de páncreas, que también se conmemora en este mes. Y quería comentarles que también está dentro de este esquema de mes azul, porque el color que simboliza el logo del Día Mundial de la Diabetes es un círculo azul. Y la razón por la que es este círculo azul que representa las campañas del Día Mundial de la Diabetes, y no me equivoqué, no es el 12, el 12 es el Día Mundial del Cartero. El Día Mundial de la Diabetes es el 14 de noviembre, implica primero que ese círculo es la unidad, quiere decir que todos estamos unidos para poder trabajar en la prevención y reducción de riesgos para tener esta enfermedad. Este logotipo también implica que este círculo azul es algo positivo, algo que en muchas culturas simboliza la vida, la salud, y el color azul representa el cielo que une a todas las naciones y es el color de las banderas de Naciones Unidas. Entonces también el círculo azul implica esa unidad de la comunidad internacional de la diabetes en respuesta a lo que es ya una pandemia desde, como les comentaba, 1991. Y bueno, a partir de entonces es que se hace conciencia, cada año se habla en programas de radio, de televisión, en actividades deportivas, se hacen proyecciones gratuitas sobre la enfermedad en escuelas, se hacen encuentros deportivos, encuentros informativos, se generan carteles, videos con la información. Entonces, información no nos falta. Lo que nos falta, igual que cuando hablamos del tema del cáncer, es asumir la responsabilidad del autocuidado, cambiar nuestros hábitos de vida y disminuir el consumo de azúcar. Vamos a ir a una pausa, son las 6:15 y regresamos para seguir hablando de esta conmemoración del 14 de noviembre como el Día Mundial de la Diabetes y aparte, pues bueno, de lo que es el Mes Mundial del Hombre. Oncotips. Los hábitos saludables son la clave para prevenir el cáncer. Se considera que hasta 2/3 de todos los tipos de cáncer pueden ser prevenibles. Por ello, mantente tan delgado como te sea posible, dentro de los rangos normales de peso. Haz entre 30 y 60 minutos de actividad física moderada diariamente, como caminar. Evita las bebidas endulzadas y la comida chatarra. Oncotips.
Evita la obesidad en tus hijos desde edades tempranas. En la infancia, la obesidad produce un desarrollo precoz e incompleto de los órganos reproductores, antesala del cáncer de estos órganos. Continuamos platicando sobre este que es el mes azul, el mes del hombre o el mes de la salud masculina. Y pues ya vimos un poquito que también en este mismo mes y que es también con esta tonalidad azul, pues se conmemora el 14 de noviembre y es cuando como arrancan estas conmemoraciones el Día Mundial de la Diabetes. Ya platicamos también un poquito sobre en términos generales qué es esta enfermedad. Pero doctor, ¿quién padece más la enfermedad, hombres o mujeres? ¿Quién presenta más casos de diabetes? Tradicionalmente, digamos que ha sido históricamente una enfermedad mucho más masculina que femenina. De ahí también el hecho de tratar de ubicarla en el mes de noviembre en salud masculina. Más o menos la proporción estaba en tiempos previos, en décadas anteriores, más o menos de 3 a 1, 3 hombres por una mujer. Sin embargo, como sucede también en las crónicas degenerativas y particularmente en nuestro país, se viene acercando. Y andamos entre 1.52 por 1 en relación a hombres contra mujeres. ¿Por qué? Pues porque también tenemos un marcado índice de obesidad en mujeres en las últimas fechas. O sea, la diabetes también está relacionada a obesidad, a sobrepeso, a hábitos alimenticios, a ejercicio. Sin duda alguna, si bien tiene un factor de predisposición genética que no se da en el 100%, como digo, es de forma recesiva, no se hereda como tal, sí hay un factor genético, pero es también, como en las crónicas degenerativas, mucho más importante los hábitos de vida que la gente tiene, y muy en particular el sobrepeso. En el caso de la diabetes, particularmente tipo 2, es una enfermedad que muchas veces vamos a decir que cuando tú tienes el factor genético, está dormidita y está muy bien ahí, pero que al paso de los años y el aumento de los kilos, particularmente de la lonjita, de la barriguita que solemos hacer los hombres, es cuando esto empieza a aparecer, porque empieza a darse un fenómeno conocido como resistencia a la insulina. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que tu insulina, que normalmente es así como la caña de pescar a través de la cual tomas los nutrientes de los vasos sanguíneos para incorporarlos a la célula, pues resulta que de momento se te daña la caña. Y tu caña ya no permite llevar esos nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay muchos nutrientes en la sangre. Y algún viejo maestro decía, es la enfermedad de morirse de hambre dentro de las células con la abundancia por la parte de afuera. Entonces, esta resistencia a la insulina se ve propiciada en gran medida por este sobrepeso, por estas cargas enormes de glucosa que los mexicanos solemos tomar. Yo estoy convencido de que los mexicanos somos adictos al azúcar. Nos encantan las cosas demasiado azucaradas. Todo lo que sea pastelitos, sodas y todos los chuchulucos que solemos tener ampliamente azucarados son extremadamente dañinos y llega el momento en que producen esta resistencia a la insulina cuando tú en particular traes una carga genética, cuando tuviste a papá o a mamá que tuvieron diabetes, ¿no? Y esto se presenta con mucha mayor facilidad. Más o menos así se da esto. Al hablar de alimentos, a veces cuando se dice que somos adictos al azúcar, la gente a veces piensa que es nada más la que se conoce como tal, o sea, el
el azúcar como tal, pero la podemos encontrar en muchas cosas. O sea, ser adicto al azúcar no implica nada más que le eches muchas cucharadas a tu café, sino que consumas refrescos, jugos embotellados, el consumo de harinas refinadas, el consumo también excesivo de frutas, ¿no? O sea, son como que varias cosas que tienen que ver con este principio. Así es. Sí, hablar por eso quizás sea más adecuado hablar de carbohidratos. Los carbohidratos son los elementos, vamos a decir, que contienen los azúcares, y los azúcares hay muchos. Digamos que estamos habituados a conocer la forma común, que es la glucosa. Pero ahora que mencionas la fruta, por ejemplo, la fruta tiene una fructuosa. ¿Qué es una fructuosa? Pues es un azúcar llamado carbohidrato dentro del grupo de los carbohidratos, emparentado de manera directa con la glucosa. La fructuosa, ahí se componen por elementos carbohidráticos químicamente semejantes, unos tienen 5 anillos, otros tienen 6 anillos, por eso se llaman pentosas, ¿sí?, las que son de 5, o hexosas las que son de 6, y finalmente llegan al metabolismo de la misma manera, ¿sí? Las harinas mencionabas, ¿no? Ahora que los famosos burritos o todo este tipo de taquitos de harina. Tortas, tacos, ¿sí?, tamales, etcétera, ¿sí?, ¿no? La dieta tan común. Lo que coloquialmente conocemos como la vitamina T, ¿no? ¿Sí? Los tacos, las tortas, los tamales, las tostadas, todo este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de cosas son carbohidratos. A lo mejor la gente no lo ubica. O situaciones como, por ejemplo, el arroz, ¿sí? El arroz que tiene carbohidratos de manera importante. Entonces, algunos cereales que... Muchos de los cereales pensamos que son tan saludables y resulta que también tienen su gran carga, ¿no? Sí, a eso iba yo. Mira, por ejemplo, hay gente que dice, estoy a dieta. Entonces me voy a aventar mi plato de fruta con mi curry cheese y con mi miel, ¿no? Sí, bueno, pues le estás aventando una bomba gigantesca. Y granola. Y granola, pero la granola además con elementos como pasitas y como otras cosas, ¿no? Pues, ¿qué es lo que estás haciendo? Aventándole una carga gigantesca de carbohidratos a tu organismo. ¿Cómo cuántas calorías tendrá esa ensalada? Unas 2,000, yo creo, ¿no? Pues depende del tamaño, ¿no? Pero mira, por lo menos yo creo que 800,000 calorías que te avientas en un desayuno así, además de la carga glúcida enorme. Exacto. Si ustedes se acuerdan, hay un círculo que se llama el plato del bien comer, que divide las cantidades de carbohidratos, las cantidades de grasa, las cantidades de proteína que debemos tener en nuestra dieta. Y que esto está obviamente relacionado a tu edad y a tu actividad física. Pero si bien los carbohidratos son necesarios en el metabolismo como tal, en ningún lado dice que tengan que ser excesivos. En cambio, regularmente los mexicanos desdeñamos las leguminosas, ¿no? Básicamente las verduras, y los ves desde los niños, los malos hábitos. Los niños, ¿con qué los ablactan para empezar? Los ablactan con frutas. Sí, o sea, empiezan al revés. Empiezan dándoles cosas dulces y cuando ya les toca el probar el brócoli, la zanahoria, el chayote, pues ya no lo quieren. Porque no sabe dulce. Porque no sabe dulce. Porque es al revés. Justamente debe ser a la inversa. Si tú a un niño lo ablactas, por ejemplo, y le das zanahoria, y le das brócoli, y le das garbanzo, y le das otras cosas, tú vas a habituar al niño a estos sabores, que hay que recordar que en la memoria gustativa, olfatoria de la infancia, se gestan mucho de las cosas que más adelante vas a tener. Pero cometemos el error de quitarles la mamila a los niños y empezar a ablactarlos con sustancias dulces. Y aquí te interrumpo, porque lo ideal es que no sea mamila, que sea pecho. Ah, sí. ¿Verdad? Lo ideal es que sea pecho. Ah, sí, claro. O sea, es claro el papel de la lactancia, y todo el mundo estamos de acuerdo en que al menos le debes dar 1 año pecho al niño. ¿Sí? Pero muchas veces pasa que este proceso de ablactación no se da como tal, e incluso, fíjate, las leches que utilizan en los niños. Las leches, me estoy refiriendo a la leche entera y a todo ese tipo de cosas. O las de polvo también, que tienen azúcar. O que a veces le ponen hasta miel. Así es, verifica la cantidad de carbohidratos que tiene eso. Y te vas a dar cuenta que estas leches industrializadas tienen un exceso de carbohidratos. No se diga los cereales, que normalmente es, ay, qué saludable come mi hijito porque le pongo mi plato de cereal con fruta, con leche entera, ¿sí? Y le adiciono además azúcar, ¿no? Regada, ¿no? O miel. Sí, o miel.
Entonces te das cuenta, desde ahí andamos mal. Entonces, ¿qué estás generando? Estás generando prediabéticos, estás generando niños obesos. Tenemos nosotros en México el primer lugar de obesidad infantil. Y eso no es casualidad, es que los niños están muy mal alimentados. Y eso a la larga va a generar diabetes. Eso a la larga va a generar pacientes prediabéticos que si tienen la carga genética, y que aprovecho para dar la cifra, México tiene el segundo lugar hoy en patología y en incidencia en diabetes. Se supone que alrededor del 10% de la población mexicana tiene diabetes. Y esto en mucho está producido, por un lado, porque somos una raza mestiza y porque desde el punto de vista metabólico, racial, genético como tal, somos más propensos a tener una diabetes que otras razas. Pero además porque tenemos unos pésimos hábitos de alimentación desde la infancia. Y esos pésimos hábitos de alimentación de nuestra infancia en la edad adulta se combinan con el hecho de tener esos malos hábitos corregidos y aumentados, agregados por el alcohol, que también tiene sus carbohidratos y también tiene sus ingredientes calóricos. Agrégale a que como siempre ando correteando la chuleta y no tengo tiempo de hacer ejercicio, pues entonces tampoco tengo actividad física, ¿no? Y luego todavía tenemos el descaro, ¿no? Mira, domingo, día de descanso, me pongo mis pants y me siento a ver el fútbol con el desayuno, con un cerealote, con unos burrotes, con un platote de fruta, y en un descuido hasta con mi sodota, ¿no? ¿Sí? Entonces, oye, pues, como no quieres que te pase la factura, la vida con el sobrepeso, y como no quieres que en un momento tu organismo te diga, oye, basta, ¿no? Estoy harto de que me des de comer tantas cochinadas. Y esto tiene mucho que ver con la disciplina, ¿no? Porque en esto debe haber disciplina para la hora de comer, para tener un horario adecuado de comida, para saber qué combinaciones debes hacer a la hora de comer y qué no debes comer. Y qué no debes comer. Y fíjate cómo pasa por lo mismo, porque al fin del día, todos estos hábitos, ¿a qué se asocian? A nuestras 3 primeras causas de incidencia y muerte en este país: enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer. Sí, es el mismo principio. Es el mismo principio. De ahí lo que me preguntabas al principio, la combinación. Entonces, tú estás gordo, tú tienes poca actividad física, tú además tienes predisposición genética, ya sea de la una o de la otra, pues el resultado va a ser exactamente ese. Vas a llegar a tener enfermedades crónico-degenerativas cada vez a una menor edad, cada vez más difícil de controlar. Y eso es lo que nos espera a los mexicanos, y de ahí la proyección en salud que tiene Globocan para México. Recordemos, está previsto para México, en caso de seguir como vamos, una triplicación, oyeron bien, triplicación, 3 veces más enfermos en el 2030, contando todas las enfermedades crónico-degenerativas. Imagínense lo que representa en números y en gasto. Claro. Es enorme, es increíblemente grave lo que estamos pasando. Y bueno, en este contexto, pues estás hablando de enfermedades crónico-degenerativas, donde tenemos diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares. Pues vamos a entrar al contexto del cáncer después de esta pausa. Continuamos en Prevención en Acción. Hazte la prueba del PSA anualmente. Esta prueba es una herramienta importante para la detección del cáncer de próstata en etapas tempranas. Debes empezar a hacerte el PSA, antígeno prostático específico, anualmente a partir de los 50 años. Se opta a hacer esta prueba a partir de los 40 si tienes un familiar cercano con esta condición.
Esta prueba se hace a través de una muestra de sangre. Oncotips. Modifica tu dieta. Hay algunos estudios serios que indican que una dieta alta en grasas aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata. Esto incluye las grasas que contienen las carnes, nueces, aceites y productos lácteos. Baja tu riesgo comprando carnes magras y productos lácteos bajos en grasa. Los ácidos grasos omega 3 han demostrado disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Aumenta tu consumo de omega 3 ingiriendo pescados como el atún y el salmón. Platicando con el doctor Homero Fuentes de la Peña en Prevención en Acción sobre el mes azul y sobre todo lo que se conmemora en este mes. Y pues bueno, entramos al tema del mes de Movember, de este movimiento que ha estado ya desde hace años en todo el mundo y que es gracias a que pues, los hombres se pusieron a reflexionar sobre su salud, lo cual es muy bueno, porque en la mayoría de los casos, sobre todo en países como el de nosotros, donde el machismo ha degenerado muchas formas de pensar, los hombres creen que deben ser fuertes, feos y formales, como dicen, ¿no? Pero sobre todo fuertes, que no se deben quejar, que no se enferman, que no les pasa nada. Y pues resulta que también son vulnerables y que también se enferman y que también necesitan atención. Entonces vamos a escuchar la historia de Movember, doctor. Fíjate que los hombres podemos ser y debemos ser quizás, y seremos quizás siempre, feos y formales, pero no somos fuertes contra lo que se cree. Alguien alguna vez dijo el sexo fuerte o el sexo débil la mujer. Y eso es lo más estúpido del mundo, porque es exactamente a la inversa. Déjenme platicarles. Australia tiene, y ya lo platicaremos cuando hablemos de cáncer de próstata, el principal índice de cáncer de próstata en el mundo, que por cierto también está muy relacionada con la obesidad. ¿Ok? Resulta que 3 señores en Sydney llevaron a sus mujeres a la sesión de cáncer de mama. Y ahí, pues como el club de Lulú, ¿no? Los hombres se quedan afuera, las mujeres entran ahí. Y estos señores, en pleno verano, en Australia, con un calorón, pues deciden que se pasan a la taberna de enfrente a tomar una cerveza, porque era muy complicado regresar con el tráfico de Sydney hasta sus casas. Cuando iban a estacionar 1 hora, 1 hora y media, pues mejor se pasaron, se aventaron unas cervezas y estuvieron platicando. Pues al calor de unas cuantas chelas, le dice uno a los otros 2, oigan, ya se dieron cuenta que nosotros aquí en Australia tenemos una gran inequidad de género. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque todos los programas sociales están dirigidos al cáncer en la mujer, al cáncer de mama, al cáncer en los niños. Bueno, hay servicios hasta para los perros, ¿sí? Pero nosotros los hombres no tenemos absolutamente nada. Y uno le dice a los otros, oigan, ¿pero qué hemos hecho los hombres entonces para hacerlo? No, pues nada. Pues señores, pues vamos haciendo algo. Y empiezan a pensar que, bueno, pues Australia tiene el primer lugar mundial en cáncer de próstata y que podían empezar por ahí. Y entonces empiezan a negar, bueno, perfecto, si hay un mes rosa, pues vamos a poner un mes azul. Y si uno es octubre, pues otro será noviembre. Y de ahí surge todo esto y de ahí viene este botón que ahorita les platico. ¿Qué onda con él? Entonces generan un movimiento que se llama Movember. Movember de combinar el vocablo
movement, y November, que es moverse en noviembre, actuarse, activarse en noviembre, ¿sí? Y entonces hacen un movimiento, estos tres señores empiezan a formar, empiezan a convocar, empiezan a difundir, y para no hacerles el cuento largo, para el año del 2013, 10 años después, había 45,000 hombres agremiados al Movember. Y se generan muchas cosas, como por ejemplo el no rasúrate, el Don't Shave November, no te rasures en noviembre. ¿Cuál era el único objetivo? Pues así como el moñito rosa, llamar la atención, poner un foco, ¿no? Estos barbones peludos feos que están aquí asomándose y que qué onda con estos, ¿no? Entonces, no se rasuraban todo el mes de noviembre. Después generan, pues, que hay un moño azul, que hay una serie de cosas. Este movimiento, una vez crecido básicamente en Australia, Nueva Zelanda y en los países europeos, decide migrar y salir a otras latitudes del mundo, Latinoamérica, y llega a Latinoamérica básicamente a 5 países del mundo. De Latinoamérica, perdón. Uno de ellos es México. Y precisamente nosotros en Proncavi, y esto en gran parte a la iniciativa de la licenciada Edith Pérez Velázquez aquí presente, se inicia un programa empezando por lo que es la tropicalización. Difícil encontrar un término anglicista y aplicarlo en México bajo estas circunstancias. Entonces decidimos que esta tropicalización iba a ser con algo más nacional, más llegador a los hombres, más comprensible. ¿Y qué representa parte de la masculinidad? Pues el bigote. Y pues el bigote con causa, se queda, y ponemos esto, como ustedes pueden ver, me acerco a la pantalla, es un moñito azul como el del cáncer de mama, pero en azul, y vean que tiene un bigotito en la parte del medio. De ahí empieza el movimiento hacia cáncer de próstata. Y esto deriva básicamente en salud masculina, con estos cánceres, con estos procesos como la diabetes, con estos procesos como el cáncer de pulmón, que es el más incidente y serio del mundo en función de las muertes que produce, y como el cáncer de páncreas. Por ahí empieza este movimiento. ¿Es cuestión de equidad? Sí, pero también es cuestión de corresponsabilidad. Nosotros los hombres mexicanos que comemos mal, que nos importa muy poco que comemos o que dejamos de comer, que vamos y pedimos y nos echamos 14 tacos y el taquero se pone a modo con nuestra soda de dieta para la conciencia y el remordimiento, y después, bueno, pues terminamos, es que como que se antoja algo dulcecito, ¿no? Entonces me paso allá a la tienda de conveniencia y me abierto 2 gancitos, ¿no? ¿Sí? De extra, ¿no? Entonces, este tipo de cosas lo único que hacen es terminar por enfermarte, cuando lo haces de manera repetida. Y en el corte hablábamos de algo que me parece trascendental. Cuando tú estás acostumbrado desde la infancia por estos malos hábitos, el tratar de hacer grandes cambios en tu vida difícilmente te van a llevar a un proceso de cambio. Y lo que decía la licenciada también, y que me parece muy saludable, muy sabio y muy sensato, es empieza por hacer pequeños cambios, pequeñas metas en tiempo y forma. ¿Sí? Y entérate de que hay una dieta mediterránea, por ejemplo, que desde 1991 le ha mostrado al mundo ser una dieta muy saludable y muy sabrosa, y en donde tú puedes incluir incluso bebidas alcohólicas de origen vínico, como es el vino, o como es la cerveza, en cantidades moderadas, y que terminan por ser mucho más saludables que las sodas, ¿no? Porque si hay algo que te hace daño, sin duda, es el exceso de azúcar, en cualquiera de sus formas. Más o menos por ahí va el rollo de esto del Movember y de toda la salud masculina que tenemos. Y obviamente se maneja el mes de noviembre como el mes de la salud masculina porque pues es un concepto integral. Al hablar de salud masculina y también de este tipo de enfermedades donde la referencia es que la padecen mayormente los hombres que las mujeres, obviamente en el caso de próstata pues ni se diga, estamos hablando de un concepto donde tiene que ver también la parte psicoemocional. ¿Cómo vemos ahorita en el tema de los infartos, por ejemplo, el impacto que tiene el manejo del estrés o el mal manejo del estrés, la ira, el resentimiento, el odio, todas estas emociones que en esencia no son malas, pero que cuando las dejamos que controlen nuestra vida, pues nos enferman? Y obviamente es muy complicado en el caso de los hombres que puedan tener la capacidad, porque socialmente no se les permite desde pequeños,
hablar de sus sentimientos, de sus emociones, de cómo se sienten, de qué es lo que está pasando en sus vidas, de qué les preocupa, de qué les duele. Y esto obviamente se va acumulando y es una olla express que tarde o temprano explota y generalmente explota hacia problemas también de salud o explota al mismo tiempo que problemas de salud tan graves como los que hemos estado hablando. Entonces, por eso es tan importante el concepto de salud masculina de manera integral. Este mes de noviembre, pues date tu apapacho, pero de manera completa, o sea, hazte tu estudio, PSA en sangre, ve con el médico, que te hagan una batería completa de estudios para determinar si tienes algún problema con la glucosa, si el colesterol anda bien, chécate, pero aparte pues también ve cómo andas emocionalmente, porque es muy importante, va de la mano, no puedes quitar una cosa y andar muy bien en una cosa y andar mal en lo demás. Entonces es un híbrido que si no atendemos de manera completa, pues no sirve de nada. Hablar del mes del cáncer de próstata no tiene nada que ver con hablar de salud masculina, porque el concepto es completo. A veces el cáncer de próstata no es tan importante como todo lo demás que traen cargando en el tema de salud los hombres, porque son procesos muy complicados, en el que la violencia, por ejemplo, es una consecuencia de todo este tipo de enfermedades psicoemocionales que padecen desde pequeños, porque vivimos en una sociedad muy agresiva, donde a los hombres se les exigen muchas cosas por cuestiones de estereotipo. Entonces, bueno, por eso es que es importante reflexionar en este mes de noviembre cómo anda tu salud, pero en términos completos, en términos generales, y dejar a un lado las bromas, porque morirse no es de broma. Enfermarse de este tipo de cosas no es una broma, no nos debe causar risa, nos debe causar ocupación, tampoco preocupación. Nos debemos ocupar de nuestra salud, nos debemos ocupar de nuestros cuerpos, de nuestra mente, de nuestras emociones. Y por eso es que es importante pues hablar de este mes, del mes azul, del mes de la salud masculina. Y pues coinciden un montón de enfermedades, curiosamente, en este mes que tienen que ver con estos conceptos, ¿no? Déjame hacer un comentario que me parece esencial y trascendental lo que has dicho. Fíjate que desde la cultura del hombre y los niños no lloran, iniciado por la mamá, ¿sí? Los niños no lloran y usted se aguanta. Y usted si va a resolver algo lo arregla a trompadas. O los papás, ¿no? ¿Sí? También los papás lo dicen, no nada más las mamás. Es cierto, mayoritariamente las mamás, pero también los papás. Ok, pero fíjense, en una sociedad, si tú ves, por ejemplo, a una niña que explota llorando, pues bueno, es una niña, entonces es normal, ¿no? No, y hasta dicen, no, así son las mujeres. Así son las mujeres. En cambio, si un niño histéricas. Si un niño explota llorando, mariquita, y esto, y aquello, y lo otro. Entonces, ojo, los hombres socialmente no explotamos, pero sí implotamos. Es decir, la explosión se va a dar, nada más que se va a dar hacia adentro, ¿sí? Y esa salida de todo ese estrés y de esa canalización errónea hacia adentro en el hombre es extraordinariamente más dañina que desahogarse. Esa es una de las razones principales por las que el hombre se enferma, por un manejo incorrecto de las emociones que empieza por la salud. Y recuerden el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, estado de equilibrio social, físico y psicoemocional, ¿sí? Entonces, no olvidemos esta parte. Eso tiene mucho, mucho que ver. ¿Y cuántas veces hemos visto, hablando de diabetes y hablando de cáncer, la gota que derrama el vaso, que fue una gran emoción, una gran decepción, un gran coraje, una situación de un gran susto, una situación de esta naturaleza? Dice, es que a mí me dio, como dicen los pacientes, a mí me dio la diabetes porque me dieron un susto, ¿sí? Entonces, no es que la diabetes esté producida por un susto, está producida por un cúmulo de cosas que traes y que necesitaste algo que derramara la última gota del vaso. Fue lo que la detonó, ¿no? Exactamente, es el detonador. Pero tiene que ver con una mala alimentación de mucho tiempo, malos hábitos, mal manejo psicoemocional que tronó con la olla express, ¿no? Con lo último, la última gotita. Y sueles echarle la culpa a esa última gotita cuando el responsable fuiste tú toda la vida de hacer lo que no debiste haber hecho. Claro, porque de manera consciente no lo entendemos así. Así es. Bueno, pues también este mes hablamos
que el 19 para este 2020, curiosamente, fíjate, el 19 que es el Día Mundial del Hombre, pues este año se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Páncreas. Y la idea es la misma, o sea, concientizar a la población sobre la necesidad de una detección temprana, porque se considera que es el cáncer más agresivo del mundo. Y hay 95 organizaciones de 35 países que apuestan por un mayor entendimiento de los síntomas y riesgos del cáncer de páncreas. Y es a lo que está enfocada la campaña este año, y pues va a ser el próximo 19 de noviembre. Es muy común, doctor. Yo cada vez escucho más en tu consulta pacientes con estos padecimientos de cáncer de páncreas. Antes no se escuchaba tanto. Fíjate que el cáncer de páncreas, primero sí es una enfermedad súper agresiva y es una enfermedad muy difícil de tratar. Ha habido progresos ciertamente en las últimas 2 décadas, pero progresos discretos. En cuanto a su frecuencia, sí está subiendo. Creo que hay 2 cánceres que vienen rápido subiendo. Uno es el cáncer de páncreas y otro es el cáncer de hígado. Pero el cáncer de páncreas viene bien bravo. Cada vez lo estamos viendo más. Digamos que estamos acostumbrados a verlo en la tabla entre el cáncer número 10 y el cáncer número 20 en frecuencia. Sin embargo, yo creo que cáncer de hígado y cáncer de páncreas en cosa de 2 o 3 años van a estar entre el 5 y el 10. O sea, vienen subiendo rápidamente. Importante tener presente lo siguiente: el cáncer de páncreas generalmente no se presenta en la zona de las células beta Langerhans asociadas a la diabetes. Sin embargo, es frecuente que el cáncer pancreático se desarrolle en un paciente que de repente empieza con diabetes, ¿sí? O sea, puede ser un signo de alarma que te diga, ojo, puede haber atrás un cáncer de páncreas, y más bien lo que sucede es que la diabetes se expresa porque hay un cáncer de páncreas de fondo. El páncreas tiene una función doble, esencialmente. Una función endocrina, que es la producción de insulina, glucagón y algunos otros elementos, y una función exócrina, que tiene una gran importancia en la producción de elementos para la digestión, para la bilis, para el jugo pancreático, para todo este tipo de cosas. El páncreas se divide en la cabeza, el cuerpo y la cola. Y el cuadro clínico que se presenta, salvo el de la cabeza pancreática, que es muy obvio porque el paciente se pone amarillo, se tapan los conductos biliares y hay mucho dolor. El de la cola y el del cuerpo pancreático suele ser muy silencioso. Y usualmente cuando tú detectas a un cáncer de páncreas es tarde. Generalmente el paciente ya tiene enfermedad al hígado, ya tiene los ganglios tomados, ya no es posible operar. Sí es una enfermedad muy grave, sí es una enfermedad que se presenta con factores de riesgo mayoritariamente en este mismo tenor: exceso de peso, exceso de azúcares, en este caso exceso de grasas, en este caso exceso de alcohol y exceso de tabaco. Son los factores más importantes. Si vemos y revisamos los hábitos de la sociedad occidental, particularmente de la población masculina, nos damos cuenta que esto se da mucho más. No es extraño que después, por ejemplo, de una gran comilona y una gran bebereco, un paciente desarrolle, por ejemplo, una pancreatitis, que es un proceso inflamatorio serio de la glándula pancreática. Cuadros repetidos de pancreatitis o pacientes con consumo excesivo de alcohol y grasa y azúcar son pacientes que a la larga van a desarrollar cáncer pancreático, porque de manera semejante a como pasa en el cáncer de mama o en el cáncer de pulmón, que en las cicatrices que quedan en la zona pancreática dañada por los procesos inflamatorios previos, no es extraño que esa sea la zona de despunte. Y repito, aunque el cáncer de páncreas de entrada es un tumor exócrino, es decir, no relacionado a la parte endocrina, el crecimiento suele ser tan rápido, tan explosivo y tan importante que sencillamente afecta a la glándula y participa entonces al sistema de páncreas exócrino y endocrino en forma común. Y es bien común que esto se presente y es muy serio, muy difícil de tratar, y salvo aquellos pacientes que encuentras en el diagnóstico por un hallazgo, son a los que puedes sacar adelante. De ahí en fuera... ¿Hay algún síntoma que nos delate para correr en ese momento con el doctor? ¿O también es silencioso? También es silencioso, y el único momento en que tú podrías encontrar en un momento dado un cáncer pancreático temprano
es cuando de casualidad encuentras que en algún examen de laboratorio, por ejemplo en la orina o por ejemplo en la sangre, empiezas a aumentar las bilirrubinas, ¿sí? Generalmente. Hay otra sustancia llamada amilasa que no se suele tomar de manera regular, pero que es otro de los indicadores que el páncreas puede estar enfermo. O sea, no es algo que tú busques intencionadamente. Pero fíjate la importancia de hacerte un check-out o un chequeo cada año. Tú te haces, por ejemplo, una prueba de SMAC, ¿sí? Y ahí te toman 24, 26, 30, 32 determinaciones. Pero resulta que en el SMAC de repente te brinca que uno de los 32 o de las 30 determinaciones está alterado. Y si de ahí le sigues el hilo, ahí puedes encontrar un problema muy incipiente. De hecho, por eso, o por estudios de tomografía o de endoscopía hechos por alguna otra razón, de repente encuentras al cáncer de páncreas como hallazgo. Si tú lo encuentras como hallazgo, ese es el único momento y la única ventana de oportunidad que tú tienes de poder curar a un paciente. Hay una cirugía que se llama pancreatoduodenectomía, que es un procedimiento llamado de Whipple, en donde se hace una serie de conexiones. Es una cirugía de 6, 7, 8 horas y es la única manera de poder salvar la vida en una etapa muy temprana. Pero esos son 1 de cada 100, 1 de cada 200 pacientes que llegan a esta circunstancia. Pues vamos a seguir platicando este mes de todos estos padecimientos que se conmemoran en noviembre. De hecho, la próxima semana vamos a tener un invitado especial. Ahorita brevemente, porque estamos ya por finalizar el programa, si nos puedes hablar de nuestro invitado de la próxima semana, por favor, porque vamos a hablar de cáncer de pulmón. Bueno, el cáncer de pulmón tú sabes que es uno de mis grandes pasiones, ¿no? Yo no podré estar con ustedes la próxima semana precisamente porque tengo que hacer una exposición por el 17 de noviembre, pero hemos logrado invitar a un médico que es uno de los top 3 a nivel nacional, que es el doctor Omar Macedo, vicepresidente además de una asociación llamada Respirando con Valor. El doctor Macedo es un académico, es una gente extraordinariamente preparada, es un hombre relativamente joven, pero admirable en sus conocimientos. Yo les pido que no se lo pierdan. El cáncer de pulmón es el cáncer que más mata en el mundo. Es una enfermedad muy frecuente y es una enfermedad muy difícil de tratar. Pero hay tantísimas cosas y no pasa nada más por no fumar. Hay muchas otras cosas más. Omar Macedo es una gente de veras que no se pueden perder. Yo les recomiendo muchísimo que lo escuchen. A ver si me da chance de siquiera presentarse. Pues muy bien, estamos ya finalizando el programa el día de hoy. Les recuerdo que este sábado tenemos nuestro evento de Pink and Blue. Va a ser a las 10 de la mañana por Zoom. Si quieren estar en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la página de Pink and Blue, donde pueden pedir informes. Todavía tenemos oportunidad de que participen. Va a ser un evento online y el donativo es de 100 pesos. Y si quieren la camiseta, pues es de 150 pesos la camiseta, 100 pesos el boleto para el evento. Entonces los esperamos. Quedan muy pocos días para que se puedan inscribir y el próximo sábado pues estaremos en este evento que tendrá instructores de varias partes de la República Mexicana y también algunos invitados extranjeros. Entonces los esperamos, les agradecemos mucho su atención y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Un placer.